Hola, es un placer saludarlos. Mi nombre es Valentina, soy estudiante del programa Artes Visuales de la UNAD. Actualmente vivo en la Unión Valle del Cauca, el pueblo donde nací, y hoy estaré compartiendo contigo mi video portafolio. Contándote un poco sobre mi proceso creativo, los aprendizajes que obtuve, los trabajos que realicé y las áreas de mejora que identifiqué a lo largo de este periodo académico. El primer trabajo que realicé fue una actividad de reconocimiento. Se trataba de desarrollar un video sobre una obra de arte desarrollada en mi región, incluyendo la importancia de esta obra y una reflexión sobre la misma. Por aquí arriba les dejaré la etiqueta del video que presenté. Elegí la escultura que está aquí detrás mío, ubicada en el Parque San Pedro, una obra muy representativa de mi pueblo, llamada La Familia Vitícola. En la tarea número 2, Arte y Tradición, en este ejercicio debía seleccionar una obra de arte producida por un artista colombiano. En mi caso, elegí la obra Bromas, obra gráfica tipo de objeto físico del artista colombiano Alfredo Lleras Rojas, creada en 1988. A esta obra le hice una descripción detallada de cada característica importante, identificando las fases de análisis del método desarrollado por Erwin Panofsky. La fase preiconográfica, una descripción de qué es lo que veo a simple vista. La composición, la forma, los colores, la textura, las líneas, las sombras. La fase iconográfica, la interpretación que le damos, qué significa lo que veo, qué nos quiere decir la postura, el gesto de los personajes, los colores. La fase iconológica, qué mensaje nos quiere dejar la obra según el contexto histórico, social y cultural del artista. Como al principio me estaba adaptando al sistema de la UNAD, puedo decirte que uno de los aprendizajes que me dejó ese primer trabajo fue la gestión del tiempo. Aprendí a gestionarlo mucho mejor y adaptarme como a ese lapso de tiempo que me daban. Según lo que investigué sobre la obra, el contexto histórico y social de Colombia en ese tiempo de 1988 fue un tiempo de mucho temor generado en la sociedad civil debido al narcoterrorismo y el conflicto armado. Además, el autor de esta obra era un artista paisajista de la sabana que le gustaba expresar en sus obras lo sentimental y la experiencia emocional. Teniendo esto en cuenta, podría decir que este autor quería plasmar en su obra ese sentimiento de temor, melancolía, tristeza, nostalgia de aquellas personas que se han visto en la obligación de dejar sus tierras, sus hogares, sus raíces debido al conflicto armado y al desplazamiento forzado. Una de las conclusiones a las que llegué es que el método desarrollado por Erwin Panofsky es un método que nos permite hacer un estudio o un análisis mucho más detallado de cualquier obra que queramos analizar, destacando cada elemento de la obra para de esta manera construir el significado, la interpretación, la intención y el mensaje del artista, teniendo muy en cuenta el contexto histórico, social, cultural de la obra, cosa que muchas veces se subestima su importancia en el buen análisis de una obra de arte. La tarea número 3 de autorreferencialidad e interreferencialidad se trataba de escoger una obra de arte de cualquier parte del territorio latinoamericano, hacerle un análisis según el método de Erwin Panofsky y reflejar ese análisis en la elaboración de un fanzine. Yo escogí un autorretrato de la pintora mexicana Frida Kahlo que se llama Autorretrato con collar de espinas y colibrí. Esta artista me gusta mucho por cómo refleja en sus autorretratos su vida personal, cómo con simbolismo y surrealismo expresa su dolor emocional y físico. En el 2022, cuando estaba en grado 11, me dieron la tarea de crear un autorretrato. Yo en ese tiempo me inspiré en el estilo de Frida Kahlo. Fue una pintura que me dio un poco de dificultad pintarla, ya que pensaba que iba a ser más fácil, pero en el momento de ensayar dibujarme, no me salía bien. No tenía bien claro cómo reflejar lo que sentía, pero me surgieron ideas y disfruté el proceso aunque me costó. Y salió el autorretrato que puse en el fanzine y en el que me inspiré para esta creación. Para el fanzine usé papel para acuarela, imprimí unas fotos que le hice a mi cuadro, también el autorretrato de Frida Kahlo. Primero le hice los pliegues y le corté por la mitad y lo armé.
procedí a pintarlo con una acuarela, lo dejé secar y con algunos recortes que tenía, lo que imprimí, hice un collage. También le puse las frasecitas que tenía pensado ponerle. Vi que el fanzine se podía hacer también de forma digital, pero en lo personal me desenvuelvo mejor haciéndolo de forma manual. Pero pues también me gustaría en un futuro aprender a hacerlo de forma digital. Tarea número 4. Nuevas prácticas artísticas. En este trabajo debía realizar un remake sobre una de las obras que me daban a elegir. Primeramente compartí en el foro mi elección, que fue la opción 4, la obra Silencios del artista Juan Manuel Echavarría del año 2010. Un trabajo que fue hecho durante 13 años en colaboración con Fernando Grisales, con técnica de fotografías y videos a escuelas abandonadas por la violencia, con el propósito de sensibilizar, conmover, dar visibilidad a lo invisible y mostrar cómo la guerra se toma la educación. En el proceso de hacer la adaptación pensé en fotografiar lugares abandonados de mi pueblo, pero en los últimos años han derrumbado esos lugares y ya quedan muy pocos. Recordé que había un portón de una casa vieja que se caía y que queda muy cerca de la ermita. Fui a este lugar y tomé estas fotos. Y estando allá pensé en ir a tomarle también foto a lo que era anteriormente la Casa de la Cultura del pueblo. Ni siquiera recordaba que allí habían salones abandonados. Como este lugar está en administración de una familia que vive en uno de los salones que adaptaron como una caseta, pregunté sobre el acceso a uno de los salones y me dijeron que para poder acceder debía de tener un permiso de la alcaldía, por lo que este lugar está en malas condiciones. Cuando metí la mano para tomar unas fotos por uno de los ventanales que no estaba sellado, me sorprendí de ver las condiciones en que estaba. Una parte del techo se había caído, el piso estaba lleno de hojas y tierra y las paredes estaban llenas de humedad. Es un lugar que realmente es grande y hay varios salones, me imagino que deben de estar igual, la mayoría deben de estar igual. Y escribí la siguiente reflexión que te quiero leer. En la cotidianidad se suele ignorar lo que nos rodea y le damos el valor a las cosas o a los lugares cuando ya desaparecen o ya no están. Ignoramos el abandono y el descuido de aquellos sitios que años atrás frecuentamos y donde creamos memorias y experiencias de jóvenes, donde esas paredes y salones nos vieron crecer, fueron espacios vivos, llenos de cultura y conocimiento, y al día de hoy ya solo quedan palomas revoloteando en sus techos, y aquellos dibujos y pinturas que hicimos años atrás se desvanecen al pasar del tiempo, junto con el lugar que algún día se derrumbará y con él nuestros recuerdos. Un lugar que antes estaba lleno de risas y música, ahora solo hay silencios. Aunque el contexto del artista Juan Manuel es distinto, es el mismo propósito de aguardar un poco más la memoria que aún resuena en aquellos lugares. Y no solo eso, sino que se trata de dejar de ser indiferentes ante el abandono y negligencia en la conservación de patrimonios culturales. ¿Cómo podemos ignorar y ser insensibles ante el deterioro de aquellos lugares en los que algún día fuimos felices y pudieron seguir siendo un lugar de crecimiento para las siguientes generaciones?